estamos aquí. Esta es tu radio, compartiendo la gracia de Dios, abriendo nuevas fronteras con la palabra de su poder. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Inicia su espacio Acción Cristiana en la radio, presentando una defensa de la cosmovisión cristiana en nuestra sociedad. Y ya con ustedes, Acción Cristiana en la radio. Saludos a todos, este es su programa Acción Cristiana en la radio. Yo soy Julián Musa y es un gozo para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes. Qué bueno es saber que ustedes siguen este programa y siguen diversos programas de esta emisora Radio Eternidad. Hay varias personas, sabemos que tenemos varios medios por donde ustedes están conectados con nosotros, las redes sociales de la emisora, también nuestro sitio web y los 990 AM para Santo Domingo y zonas aledañas, que quiero aprovechar para decirles que gracias a Dios ese medio está en muy buenas condiciones, y así que ya ustedes saben que pueden ponerlos en su vehículo, escucharnos por ahí, Acción Cristiana en la radio y los programas de Radio Eternidad. Hoy vamos a seguir compartiendo con nuestro hermano Luis Sena. Hermano Luis, ¿cómo se siente? Qué bueno tenerle por aquí. Gracias. Siempre es un placer estar por aquí. Así es. Nuestro hermano Luis es un colaborador de Grupo Acción Cristiana. También es uno de los conductores, productores del programa La Tertulia, que se transmite todos los lunes de 8 a 9 de la mañana por esta emisora Radio Eternidad. Un programa muy interesante, un programa que desde hace tiempo lo seguimos, desde cuando era Tertulia por 3. Sí. Y hemos sido muy edificados, y le motivo a ustedes a que también puedan sintonizar a La Tertulia los lunes de 8 a 9. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema. La semana pasada dimos inicio al legado de la Reforma Protestante. Y hoy vamos a seguir con una segunda parte y final para continuar donde nos quedamos. Quiero que ustedes tengan pendiente, quizás hay personas que no escucharon el pasado, lo pueden hacer a través de la página de Radio Eternidad. Usted le da ahí a la página de radioeternidad.com, hay un link que dice programas, y usted busca el programa Acción Cristiana en la radio y puede buscar el primero. Si no lo ha visto, en el canal de YouTube está el video también, el canal de YouTube de la emisora. Ustedes pueden verlo ahí también. Y la semana pasada estuvimos viendo las implicaciones teológicas y éticas de la Reforma Protestante, así como los aportes de la Reforma en la economía, el trabajo y sus alcances desde una perspectiva política y sociales. Hoy vamos a ver otros aspectos interesantes del legado de la Reforma. Hermano Luis, vamos a comenzar inmediatamente con la parte que tiene que ver con la educación y la cultura. ¿Cuáles han sido, que podamos hablar en el contexto de cuando se da la Reforma, y cuáles han sido las contribuciones de la Reforma Protestante en la educación y la cultura? En ambos campos, la Reforma Protestante del siglo XVI produjo impactos extraordinarios, especialmente porque al traer la Biblia en el lenguaje común del pueblo, eso requería que las personas supieran leer y escribir. Hasta ese tiempo, la Iglesia Católica Romana, que dominaba el cristianismo durante la Edad Media, restringía formalmente el acceso de las personas comunes y corrientes a las escrituras, e indirectamente lo hacía debido a que estaba en latín, y la persona común y corriente no eran educadas, sino las élites y los poderosos que tenían interés en temas intelectuales, pues esos tenían acceso a cierta literatura,
pero durante la Edad Media mayormente el pueblo era inculto y era analfabeto. De hecho, se podía destacarse una persona dentro de la Iglesia Católica, inclusive ser canonizado como un santo y ser un analfabeto. Pero la Reforma Protestante entendió, siguiendo la línea judeo-cristiana y la tradición judía, que el pueblo de Dios es el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. Entonces, el pueblo del libro no puede ser analfabeto. Eso desde ya, produjo un impulso a la alfabetización y a la educación, que los países donde la reforma se expandió se convirtieron en países altamente educados, en contraste con los países donde la reforma no prosperó debido a la barrera que la contrarreforma católico-romana diseñó para que no penetrara la reforma. Entonces, en esos países de Europa del Sur, los niveles de analfabetismo fueron muy altos y la educación se mantuvo muy limitada, mientras que en los países de Europa del Norte, donde se desarrolló la reforma, avanzaron rápidamente en la educación, lo cual llevó al desarrollo científico y tecnológico y posteriormente a la revolución industrial en esas naciones, convirtiéndolas en las naciones más poderosas del mundo hasta el día de hoy. Así es. Entonces, la Reforma Protestante puso la Biblia en manos de las personas comunes y corrientes, en su idioma, y les enseñó a ser guiados por la Biblia. Porque hoy en día la Biblia está disponible muy fácilmente, pero aún los cristianos la leen muy poco. Es decir, no hay un incentivo ni una enseñanza directa de parte de los maestros de la Biblia en nuestro tiempo en general, con sus excepciones, que la gente sean personas del libro, no de mi iglesia o de mi doctrina, sino de la palabra de Dios. Exacto. Entonces, ese compromiso hizo que la educación se desarrollara de una manera altamente significativa. Ya para 1536 se abre en Ginebra la primera escuela primaria obligatoria para todas las personas. Escuela pública. Pública, educación para todos, es un logro de la Reforma Protestante. Lo que hoy se reconoce como que debería ser un derecho de todas las personas, fue la Reforma Protestante quien la estableció debido a su vuelta a un cristianismo real, a un cristianismo de verdad, no a un cristianismo nominal. Y vemos que lo mismo se repitió con Martín Lutero en Alemania. O sea, el establecimiento de esto de la escuela pública, que como usted menciona, pues vemos que en Ginebra también, Suiza, se establece lo mismo y que viene, o sea, de la Reforma Protestante es que viene esta idea de estos reformadores. Aún en la parte norte de Suiza, en Zúrich, un poco anterior a Ginebra, ya bajo Zwinglio, se había establecido la educación pública mandatoria para todos. Entonces, ese concepto de educación para todos, educar a la masa, sobre todo en los principios de sabiduría de las Escrituras, es el principal logro educacional de la Reforma, y ya de ahí siguió el carril hacia un desarrollo posterior de los niveles educacionales. Es interesante que en Latinoamérica, en la península ibérica y en Latinoamérica, todavía en el siglo XIX, o sea, en los años 1800, los niveles de alfabetización eran muy bajos. Así es. Andando por el orden del 10%, cuando en siglos anteriores los reformadores y sobre todo los discípulos de los reformadores que fueron como primeros habitantes a la colonia norteamericana, en alguno de ellos los niveles de alfabetización eran de más de 80% y en algunos 90%. Es decir, que eran un avance de desarrollo personas impresionante. Altamente educadas, y eso no quiere decir que nada más leían la Biblia. Sabían leer y ponían énfasis en los idiomas latín, griego y muchos de ellos en hebreo. O sea, eran personas altamente cultivadas intelectualmente.
Y se le enseñaba ciencias también. La escuela pública no era solamente para enseñar la Biblia, claro. aunque era, claro está, la enseñanza de las escrituras formaba parte del currículum, pero no era solamente enseñar la Biblia. Exactamente. Eso hizo porque la creación es un mensaje de Dios a los humanos. Así es. Entonces, para decodificar e interpretar ese mensaje, tenemos que estudiar la creación. Entonces, la educación no es más que interpretar el mensaje de Dios en su creación para responderle a ese Dios. Y Exacto. parte de la respuesta a ese Dios es hacer productiva la creación. Es decir, el someter la creación como virreyes de Dios es desarrollar su potencial para el bienestar de los seres humanos. Sí, Esa sí. fue la visión de la educación que partió de la reforma, y con razón esas naciones rápidamente salieron de la pobreza y se convirtieron en los líderes industriales y científicos y tecnológicos de todo el mundo. Eso es muy interesante. Y viendo ya desde una perspectiva de su contribución, va muy ligado a lo que tiene que ver con la educación, la parte de la cultura. ¿Qué podemos decir en ese sentido, tanto de lo que se vivía en esos países que habían abrazado la reforma y también esas contribuciones que nosotros podemos tener en la actualidad, ya desde una perspectiva cultural? Sí, obviamente cuando utilizamos la palabra cultura, en esta acepción estamos hablando más bien de las artes, porque cultura es toda actividad humana en contacto con la creación. Entonces, si nos enfocamos en la contribución de las ideas y la cosmovisión de la reforma en las artes, fue significativa. ¿En qué sentido? Durante la Edad Media, el periodo anterior a la reforma, las artes eran utilizadas eminentemente como una muleta de la religión. Es decir, como había un analfabetismo permanente y sostenido por la iglesia. Sostenido. O sea, si que la iglesia sostenía el analfabetismo, no le interesaba a la iglesia. Exactamente, que las personas se educaran. Muy similar a lo que pasa en muchos países como los nuestros, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que hacía era la iglesia comunicar verdades esenciales de la creencia de la iglesia a través de las artes, incluyendo la arquitectura. De ahí que las catedrales, las grandes catedrales, especialmente las catedrales góticas, se consideraban como Biblias de piedra. Biblias de piedra. Es decir, que a través de la estructura del edificio, a través de sus vitrales, a través de las estatuas, etcétera, se comunicaban los mensajes bíblicos y del evangelio, porque era una manera de educar, si se puede decir así, o comunicar un mensaje a personas iletradas. Entonces, de ahí que las artes, desde el canto, la arquitectura, la pintura, la escultura, eran utilizadas como muletas de la adoración. Es decir, el adorador en un culto de la Iglesia Católico Romana medieval necesitaba estímulos para adorar genuinamente, y las artes eran utilizadas con ese propósito. Cuando llega la Reforma, que descubre al volver a la Biblia que Dios evaluó la creación como buena en gran manera, en el mismo Génesis capítulo 1, versículo 31, entiende que la creación es digna de ser exaltada como obra de Dios y como expresión de su gloria. De ahí empieza entonces a representarse en la pintura, en los cantos, en la escultura, la naturaleza. Comienzan a pintarse paisajes, comienzan a pintarse escenas de la vida diaria, comienzan a pintarse escenas tan comunes como una vaca en una carnicería, una pintura de Rembrandt, etcétera. Escenas médicos haciendo una cirugía a un cadáver. Es decir, la vida cotidiana es importante
porque es creación de Dios y Dios se regocija en ser exaltado a través de las actividades humanas. Entonces las artes perdieron esa esclavitud al tema religioso y ahora el creyente debía exaltar a Dios por medio de la representación y la obra artística que ennobleciera el espíritu humano a través de la buena y bella creación de Dios. Interesante, interesante eso. Y en ese mismo sentido, yo creo que ya de lo que hemos hablado, que hablamos en el pasado programa y lo que hemos hablado hasta el momento, cabe preguntar, hermano Luis, ¿cuál es el verdadero valor de la Reforma Protestante? O sea, nosotros cada 31 de octubre recordamos que debería de ser algo que celebráramos con un mayor impacto, donde se resaltara más, donde pudiéramos utilizar esa fecha para nosotros tomar tiempo y volver a esos principios que dieron lugar a este movimiento tan impactante, a un movimiento que exaltó la palabra de Dios, un llamado a gritos a volver a la palabra de Dios, a la verdad de las Escrituras, a su infalibilidad, a su suficiencia para la vida del ser humano en cuanto a fe y práctica, y llevarla a nuestras vidas y que también sea llevada a los demás por medio de nuestro testimonio y por medio de nuestra predicación y ese señorío de Cristo sobre todas las áreas del ser humano. O sea, y en ese sentido, ¿cuál es su verdadero valor? Y por qué, y qué cosas deberíamos de hacer nosotros en esa misma línea de lo que acabo de decir para motivar a que el pueblo de Dios vea valor en la Reforma? Pudiéramos decir que la Reforma produjo un cristianismo de calidad. De calidad. Sí, versus un cristianismo de mala calidad. Así como aquí en Dominicana diríamos carabelita. Exactamente. Que no es... El cristianismo de la Edad Media, liderado por la Iglesia Católica de Roma, era cristianismo, ciertamente, de mala calidad. Era un cristianismo que estaba sustituyendo el rol de la persona de nuestro Salvador Jesucristo por el rol de la Iglesia y el papado. Es decir, la Iglesia, el papado, representando la cabeza de la Iglesia. La Iglesia había sustituido a Cristo y había demandado lealtades y creado estructuras que sustituían la lealtad del creyente a Cristo por lealtad a la Iglesia. Eso es como, haciendo una ilustración, en el ámbito culinario, comer una comida de baja calidad. Es decir, una carne o un pollo que no tienen la calidad alimenticia de uno verdadero. Entonces es una comida de baja calidad. El cristianismo medieval es cristianismo, pero de baja calidad. La Reforma Protestante, al volver a las Sagradas Escrituras y al énfasis de Jesucristo, la fe y la gracia, trajo una manera de practicar el cristianismo con calidad, con efectividad. Efectividad centrada en la persona y en la gloria del Salvador, no centrada en el beneficio a la criatura que producía en la Edad Media la oportunidad de que la Iglesia sacara ventaja económica y política del pueblo. La Biblia se convirtió en el alimento de la conciencia de la gente y ya se produjo un tipo de discípulo de Cristo, un tipo de cristiano con convicciones propias acerca de su Salvador que no eran mediadas a través de la Iglesia y sus líderes. Entonces, ese cristianismo de excelente calidad es lo que trajo todas las transformaciones que nosotros hemos visto en los diferentes ámbitos de la vida. Lo cual nos lleva a una aplicación. Como nosotros estamos mirando una decadencia en los diferentes ámbitos de la vida,
en nuestro tiempo, a pesar de la presencia de la iglesia evangélica, necesitamos retomar un cristianismo de alta calidad. Y la Reforma Protestante es el mejor modelo para nosotros analizar, extraer los principios y adaptarlos al siglo XXI. No simplemente hacer un copy-paste o copiar y pegar, sino entender los principios que hicieron que el cristianismo retomara su efectividad, para nosotros tomar esos principios y producir hombres y mujeres que practiquen un cristianismo de verdad. Sí, porque los principios son los mismos, los que debemos llevar. Y decimos un cristianismo de verdad, haciendo una ilustración. En la práctica del béisbol, tú puedes practicar béisbol callejero con pelota de goma, y tú puedes usar un bate, un guante, etcétera, pero eso es un béisbol que no es de verdad. Es un béisbol de relajo, como decimos en la calle. No es de verdad. El de verdad se juega en un play con la pelota dura, etcétera. Entonces, el cristianismo contemporáneo es un cristianismo similar al béisbol callejero con pelotas de goma. No, nosotros tenemos que retornar a un cristianismo efectivo. Y ese cristianismo efectivo se mide en el calibre de los discípulos de Cristo que produce, no en el calibre aparente de las iglesias y el número de personas que asisten a ella, o la variedad de ministerios y lo deslumbrantes que los ministerios de las iglesias puedan parecer. No. La Reforma Protestante produjo su fruto a través de discípulos de Cristo. Entonces, por eso decimos que es un cristianismo de calidad. Se produjo a través de la predicación de la palabra, pero una predicación orientada a que la gente viviera la palabra de Dios y desarrollara un concepto en su conciencia de vivir delante del rostro de Dios. Los reformadores llamaban a esa idea, mediante un término latín, coram Deo. Coram Deo. Entonces, necesitamos volver a un cristianismo que produzca creyentes con la convicción coram Deo, no cristianos de domingo. Exacto. Cristianos que tengan prioridad en la gloria y la honra de su Salvador, aún por encima de su propia conveniencia e intereses. Ese tipo de cristianos no se está produciendo en general en las iglesias, y por eso necesitamos volver a un movimiento reformador dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia protestante, que salió de la Reforma, pero en el tiempo se ha desgastado y hay que regenerarla. Sí, y en ese mismo sentido, hermano Luis, enfocándolo hacia los pastores, o sea, estamos hablando de esa parte del valor que debemos de darle a la Reforma Protestante, y usted, como una persona que también en un momento determinado de su vida pues ejerció el pastorado, estuvo como pastor asociado en una congregación, ¿cómo los pastores pueden valorar en la práctica de su ejercicio ministerial? ¿Cómo pueden, qué cosas pudieran hacer para hacerlo un poco más práctico desde su óptica, y también por pastores que sabemos que están sintonizados con nosotros, que le pueda servir a ellos, para que su iglesia empiece a valorar esto que sucedió, que Dios hizo por medio de la Reforma Protestante? Sí, enseñar la palabra de Dios con veracidad, con interés, en su asimilación por parte de los que oyen, no una demostración de erudición o de capacidades retóricas o históricas. No utilizar la palabra de Dios para exaltar sus ministerios y su capacidad intelectual, sino predicar la palabra de Dios fielmente con la meta de que los oyentes comprendan y apliquen esa palabra en su vida. Es decir, que
los creyentes que escuchan, vamos a llamarle las personas de las sillas versus las personas del púlpito. Okay. La misión de la persona del púlpito es hacer que la persona de la silla crezca en la fe hasta un punto que tenga convicciones propias bíblicas, sí, para que su Señor, el Señor Jesucristo, los guíe a ellos en las iniciativas y proyectos que Jesucristo tiene para transformar la sociedad. El rol de los del púlpito es equipar a los santos para la obra del ministerio. Pero quienes hacen el ministerio que tiene consistencia transformadora en la sociedad son la gente de las sillas. Si la gente de las sillas van como meros espectadores de sermones y de cantos a la iglesia, pero cuando salen de ahí no viven un cristianismo propio de convicción, y exacto, con creatividad para aplicarla en sus vidas, en su familia y sobre todo en sus trabajos y vocaciones. Sí, entonces sí. Volvemos a tener, como en la Edad Media, un cristianismo de iglesia, y el resultado otra vez es un cristianismo de mala calidad. Es un cristianismo que no transforma. Uh-huh. No quiere decir que las personas no se salven. Ese no es el punto. Porque el énfasis en la salvación de la criatura es un énfasis desviado del énfasis principal de las Escrituras. El énfasis principal de las Escrituras es la gloria de Dios, la gloria del Creador, no el beneficio de la criatura. Entonces, cuando se practica un cristianismo que se centra en el beneficio de la salvación, uh-huh, sin darnos cuenta, convertimos a Dios en un proveedor de bendiciones para la criatura. Y ese no es el orden de la cosmovisión bíblica. Exactamente. Lo que la Biblia nos describe es que Dios es el creador, Él es el salvador, y todo aquel que lo honra a Él le regala la vida eterna, uh-huh, pero lo llama y lo transforma para utilizarlo como un instrumento para propósitos en el presente, no después de esta era. La vida eterna tiene validez aquí y luego en la era venidera. Exacto. La era venidera está completamente bajo la responsabilidad del Señor, pero en la era presente Dios tiene una agenda de que su gloria se vea y se manifieste para que más personas vayan a Él, sí, y lo busquen, sí, sí, no solamente por el texto de una predicación abstracta, sino cuando vean la efectividad de esa predicación en la vida de hombres y mujeres en un tiempo y en un espacio concreto, haciendo actividades de calidad superior y de mayor ennoblecimiento de la vida humana que aquellas que se oponen, exacto, a Dios, y exacto, por lo tanto sean atraídos a su gloria. Uh-huh, ese es el propósito, uh-huh, de nosotros aquí. Entonces, un cristianismo que se centre en la salvación de la criatura menosprecia ese objetivo primario, que es el honor y la gloria del Salvador. Bueno, señores, nosotros vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando en esa misma línea. La verdad es que espero que usted, al igual que yo, esté siendo bien edificado con esta conversación. Así que no se mueva, que luego de la pausa retornamos. Si quieres conocer y ser parte de Grupo Acción Cristiana, visita nuestra página web, grupoaccioncristianard.org. Únete a nosotros en esta lucha para rescatar la familia y la patria de la crisis moral de valores que nos envuelve. grupoaccioncristianard.org. Conéctate con nosotros 24/7 a través de TuneIn. Descarga la aplicación y escúchanos en tu dispositivo móvil desde cualquier lugar del mundo, impactando el presente con un mensaje eterno. Escuche cada miércoles a las 11 de la mañana su espacio Educando para la Eternidad. Y para ello fue de gran impacto saber que el fin último de la crianza es para honrar a Dios. Educando para la Eternidad, el programa de la Asociación de Colegios Cristianos ACSI, los miércoles a las 11 de la mañana y retransmisión cada sábado a las 10 de la mañana por Radio Eternidad. Radio Eternidad.
Si quieres conocer y ser parte de Grupo Acción Cristiana, visita nuestra página web grupoaccioncristianard.org. Únete a nosotros en esta lucha para rescatar la familia y la patria de la crisis moral de valores que nos envuelve. grupoaccioncristianard.org. Y usted está ahí con nosotros y qué bueno saber que estás ahí. Y vamos a seguir hablando de este tema, el legado de la Reforma Protestante, en su segunda parte. Y para los que se han conectado un poco más tarde, estamos conversando una vez más con el hermano Luis Sena, quien es un colaborador de Grupo Acción Cristiana, de este programa, y que es parte también, está vinculado por medio del programa La Tertulia, a Radio Eternidad, un programa que volvemos a repetir, es muy bueno, que les recomendamos a ustedes que lo sintonicen los lunes de 8 a 9 de la mañana. Queremos saludar a todos aquellos que están en las redes sociales. Queremos saludarte, qué bueno saber que estás ahí con nosotros, qué bueno saber que haces acto de presencia por medio de las redes, y es una bendición para nosotros el saber que tú estás ahí y que apartas tiempo para compartir con nosotros. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Pues vamos a seguir, hermano Luis, y vamos a seguir hablando de este tema, y vamos a acercar el tema hacia nuestro contexto regional. Nos referimos a Latinoamérica. ¿Qué consecuencias vemos en Latinoamérica a raíz de ignorar las verdades que nos presenta y que fueron exaltadas por medio de ese gran fenómeno llamado Reforma Protestante? Sí, lo primero que debemos reflexionar es que debido al movimiento de la Contrarreforma lanzado por la Iglesia Católica. ¿Puede explicar un poquito qué fue la Contrarreforma? La Contrarreforma fue un movimiento de reforma interna dentro de la Iglesia Católica para prevenir el avance, para detener el avance y para reprimir el crecimiento de la Reforma Protestante en Europa. Okay. Entonces, ese movimiento de la Contrarreforma fue liderado por el Vaticano, pero utilizando como asociados a los reyes y los príncipes gobernantes de las naciones del sur de Europa, que se mantuvieron fieles al catolicismo romano, es decir, que no abrazaron la Reforma Protestante. Eso quiere decir, entonces, que como Latinoamérica fue colonizada por países de la Europa del Sur, sobre todo por España y Portugal, dentro de nuestras tierras originalmente se creó una especie de barrera para impedir que la Reforma Protestante penetrara en nuestro continente. Hubo intentos, pero fueron reprimidos, muy minoritarios, en Venezuela, en la Guyana, en otras partes, en Sudamérica, muy limitados, porque la Iglesia Católica reprimía de una manera fuerte, sí. Inclusive utilizando el instrumento de la Inquisición. Exactamente. Matando personas de una manera terrorista, sí, en contra de la Reforma Protestante. Eso hace... la realidad histórica. Eso hace que el cristianismo que la Iglesia Católica trajo a nuestras tierras es característico del cristianismo de la Edad Media Europea. Cuando el Evangelio de la Reforma llega a nuestras tierras durante el siglo XIX, en los años 1800, ya en su segunda mitad, habían sucedido procesos en Europa con el cristianismo de la Reforma. Debemos recordar que la Reforma es del siglo XVI. Así es. Entonces estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando casi 300 años. Exacto. En esa evolución de 300 años, las ideas de la Reforma fueron combatidas no tanto por la Iglesia Católica, sino por movimientos contrarios, racionalistas, humanistas seculares, inspirados, sabemos nosotros, por nuestra visión bíblica, inspirados por el infierno, inspirados por Satanás, pero utilizando carne y sangre, rehabilitando ideas paganas griegas para oponerse a un cristianismo de calidad mediante el auge de un pensamiento racionalista,
humanista y secular que se sembró inicialmente contemporáneo a la Reforma, en el Renacimiento europeo, Así sobre es. todo en Europa del Sur, y que presionó para combatir las ideas de la Reforma. Los pastores y teólogos de ese tiempo se amilanaron, le cogieron miedo al debate intelectual y se apartaron de la esfera pública, porque una de las estrategias del enemigo fue atacar la palabra de Dios. Exacto. Con el movimiento de la alta crítica. Ajá. Y entonces desmeritar la Biblia, proponiendo que a través de un análisis científico ellos habían llegado a la conclusión de que la Biblia tenía errores sustanciales y que no merecía ser confiada. Como ese, un gran veneno como ese ataque fue altamente ilustrado y por parte de personas con una gran capacidad intelectual, Sí. los líderes de la iglesia, los pastores y los teólogos, en vez de desarrollarse para tener una capacidad intelectual similar y hacerle la contra, lo que propusieron fue de que la fe no necesita argumentos intelectuales, sino que es una subjetividad personal y que tú tienes fe si Dios te da fe. Y si Dios no te da fe, tú no la tienes. No necesitas argumentos racionales. Eso hizo... Un gravísimo error a la luz de la misma escritura. Claro, entonces, ¿qué pasó? Que la esfera pública, esto quiere decir la ciencia, la tecnología, las leyes, las artes, quedaron paulatinamente en manos de personas inconversas. Quiere decir que el evangelio, la obra misionera, con ese evangelio miedoso del ataque del racionalismo, es el evangelio que llega a nuestras tierras. Por eso es un evangelio que se centra en la salvación del pecador y en fundar iglesias, pero no reta las esferas públicas, políticas, económicas, sociales, artísticas. No trae la contribución de la palabra de Dios hacia esas esferas, sino que se concentra en el individuo, en la salvación, en la privatización de la fe. Eso hace que el evangelio se expanda durante el siglo XX y durante lo que va del siglo XXI en nuestras naciones, pero es un evangelio muy superficial, es un evangelio que responde a una condición diluida de la palabra de Dios y de la cosmovisión cristiana. Es un evangelio amplio en número de profesantes, pero muy superficial en la sabiduría para enfrentar los problemas cotidianos. De ahí que la iglesia en Latinoamérica no tiene propuestas sabias, basadas en las escrituras y en la cosmovisión bíblica, a los problemas de las naciones. Y sabemos que hay iniciativas, pero estamos hablando de un marco general de lo que estamos viendo, aunque sabemos que dentro de que Dios siempre ha tenido su pueblo, pero es muy bueno eso que usted resalta, porque la realidad es que es lo que también hemos podido ver que está pasando en Latinoamérica, que incluso el cristianismo que está permeando más las esferas de las sociedades en nuestra región pone a la Biblia en un segundo plano y pone por encima experiencias que el ser humano vive, incluso que muchas veces se le quiere llamar a eso manifestaciones de Dios, y eso lo vemos en muchas actividades que se hacen, incluso multitudinarias. Aquí en nuestro país hemos tenido experiencia de eso, donde lo que se quiere resaltar no es la enseñanza de las escrituras, sino las experiencias. Y la experiencia personal. La experiencia personal, y muchas de estas personas que son portadores de este tipo de liderazgo manipulan con esto. Incluso vemos que hay engaño detrás de esto, y la gente, como no ha recibido esos principios importantes de las escrituras que fueron resaltados, y trayéndolo al contexto del tema que estamos hablando, en la Reforma Protestante, se dejan engañar de estas cosas, y estamos viendo que a la larga eso es lo que está formando un cristianismo de muy poca calidad en países en Latinoamérica, donde se habla incluso que hay
grandes avivamientos. Sí, por eso ese triunfalismo evangélico de que el evangelio está teniendo un gran auge y avivamiento en Latinoamérica es la expansión de un cristianismo de baja calidad. Entonces, una gran cantidad de producto con baja calidad no produce el efecto original que se intenta. Es como, ¿de qué te sirve en un vehículo tener el tanque lleno de una gasolina de bajo octanaje que le da bajo rendimiento al motor? Mejor tener medio tanque o un cuarto de tanque de una gasolina de mucha calidad que permita un desempeño del motor que sea apropiado. Asimismo, el cristianismo evangélico en Latinoamérica en general, y cuando decimos en general es porque la reforma fue un movimiento en general. Es decir, estamos hablando de que ya históricamente Dios demostró en su providencia que mediante su palabra y mediante la utilización de doctrinas claves que se encuentran en ella, como la salvación por gracia, la fe, la concentración en la persona de Cristo, en la Biblia misma y un entendimiento global de que toda la vida debe ser vivida para la gloria de Dios, se puede producir masas, no necesariamente pequeños núcleos de fieles, no, masas de personas comunes y corrientes que están dispuestos con sus recursos y con sus personas a adelantar la obra de Jesucristo, no porque son dirigidos por otros humanos, sino porque ellos tienen convicciones, porque han oído directamente la voz de su Dios a través de su palabra. Eso produce un cristianismo sustancial. No tenemos ese cristianismo en Latinoamérica. El cristianismo que se centra en la imagen de las iglesias, con altas congregaciones de profesantes durante los domingos, pero que no se ve en los otros aspectos de la cultura y del mercado, no es el cristianismo de la Biblia, es un cristianismo de mala calidad. No decimos que es un cristianismo que venga de Marte o de Venus, sino que es un cristianismo en línea histórica con el desarrollo del cristianismo, pero de baja efectividad. Porque no hay convicciones firmes en las Escrituras. Y esas convicciones no están en las personas de las sillas, porque no es el énfasis de las personas del púlpito cuando enseñan. Ese es un grave problema. Y en ese mismo sentido, o sea, no estamos hablando, porque ni siquiera en los tiempos de la Reforma sucedió así, no estamos hablando de que el país entero se va, todos los habitantes, por ejemplo, de la República Dominicana van a abrazar el cristianismo como fe, se van a recibir a Cristo en sus vidas. No estamos hablando de eso, pero sí un avivamiento trae mucha conversión real, eso sí es cierto, pero sobre todo a nivel de una nación, las enseñanzas de las Escrituras impactan la cultura. Bueno, a través de una masa crítica de personas que están dispuestos a que la voluntad de Dios se haga en su nación como se hace en sus vidas. Exactamente. Ese grupo de personas es un grupo. Pero ¿qué pasa? Que el resto de la población ve las ventajas y beneficios. Exactamente. Y copia y apoya las iniciativas de esa masa crítica. Entonces deja de ser una masa crítica y se convierte en un consenso cultural. Exactamente. O sea, eso esa es la gran importancia que podemos ver de volver y de tomar esto y de enseñar esto. Y los pastores, cuando estas cosas se le dan importancia, y tomando algo que usted decía, donde hablaba de que las personas aprenden directamente de la palabra, y los pastores y líderes lo que se convierten es en cooperadores de Dios, en instrumentos de Dios para fortalecer ese conocimiento, porque van a ser íntegro a la enseñanza de las Escrituras que esos feligreses están aprendiendo a la luz de la palabra. O sea, estamos viendo que van a ayudarles a crecer, porque con esto no estamos diciendo que el rol pastoral
el rol del maestro de la palabra no es importante, al contrario, es importantísimo, pero bajo una cosmovisión así. Sí, y con un propósito. El propósito no es exaltar el ministerio del pastor, sino producir una transformación a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en la vida de los que oyen, porque el maestro bíblico, el pastor que tiene esta visión como la tuvieron los reformadores, quieren ver a Jesucristo modelado en la vida de aquellos que los están oyendo, no exaltar su propio ministerio, su propio beneficio económico y su propio estatus social sobre la base de que mi iglesia tiene 2,000, 3,000, 4,000 miembros, tratando de competir en una sociedad de culto a celebridades, como hay celebridades políticas, artísticas, económicas. Ahora nosotros somos celebridades religiosas. Ese no es la meta ministerial que fue desarrollada por los pastores y predicadores de la Reforma. Así es. Sino que era nutrir a través de la palabra de Dios predicada con fidelidad la vida de las personas que los escuchaban, porque ese es el sentido bíblico del ministerio cristiano. Jesucristo trae a la iglesia a sus ovejas para que se las cuiden, para que se las edifiquen. No son propiedad de los maestros. Los maestros simplemente son transmisores de las verdades de Dios, porque es a la gente de las sillas a quienes Jesucristo quiere involucrar en los proyectos que Él tiene para manifestar su gloria en las diferentes esferas de la cultura. Efesios capítulo 4, que habla de la obra edificar del a los ministerio. santos para la obra del ministerio. Ese es el rol del pastor, ese es el rol del maestro, ese es el rol de aquel que tiene liderazgo dentro de la iglesia. Y lamentablemente hoy día vivimos en un tiempo donde se quiere imitar al mundo, se quiere imitar la fama, eso es mundanalidad. Podemos ver en las escrituras que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, como dice Primera de Juan, no provienen del Padre, sino del mundo. Y esa exaltación a la figura, eso de querer tener multitud, ese no es el propósito del pastor y del liderazgo. O sea, Qué bueno sería que en una congregación vaya mucha gente, pero mucha gente que vaya bajo esa cosmovisión a aprender de la palabra de Dios para salir e impactar el mundo. O sea, tenemos que tener eso bien claro. Y una persona, yo me uno al comentario en este sentido que he escuchado. Es mejor, si usted está en una congregación donde su pastor lo que anda si en esa iglesia no hay un compromiso con la palabra de Dios, con enseñarle la verdad de las escrituras, que usted pueda nutrirse en el conocimiento de la palabra del Señor, corra por su vida, porque es mejor usted estar en una iglesia que no sea muy grande, pero que a usted le enseñen de verdad las sagradas escrituras. Sobre todo porque el objetivo de nuestra vida como creyentes es traer honor a la persona de nuestro Salvador, no nuestro beneficio ni lo que nos complace. Entonces, ese tipo de discípulo es el tipo de discípulo que se produjo en la Reforma Protestante. Las transformaciones que se produjeron a partir de la Reforma fueron transformaciones a través de personas. Y esas personas no fueron eminentemente los líderes, fueron las masas que oían una predicación bíblica con un propósito claro, el resurgimiento de un cristianismo fiel, un cristianismo de calidad. Nuestras naciones urgentemente necesitan a ese tipo de discípulo de Cristo en las calles, en el mercado, no solamente los domingos en el culto público. Porque en el culto público hay muchos profesantes. Y si nosotros nos guiáramos por un survey, una encuesta de las iglesias, tomemos por ejemplo la ciudad de Santo Domingo, la cantidad de personas que van a las iglesias evangélicas los domingos en la mañana, ¿dónde están el resto de la semana
en el tránsito, dónde están en el mercado, dónde están en las actividades de los medios de comunicación, dónde se ve. No se ve ese cristianismo. Se ve poco. ¿Por qué no se ve? Exacto. Porque no hay personas comprometidas con sus intereses por la gloria de Cristo. ¿Por qué no los hay? Porque no lo han discipulado en esa dirección. ¿Por qué no lo han discipulado en esa dirección? Porque en general los ministerios de las iglesias se concentran en hacer grande y dar renombre a los líderes de esos ministerios, lo cual es muy semejante al cristianismo medieval controlado por la Iglesia Católica Romana. Por eso necesitamos una nueva reforma ahora de la iglesia evangélica. Sí, totalmente contrario también a lo que pasaba, yéndonos más atrás, con el cristianismo del inicio. ¿Cómo el cristianismo impactó el Imperio Romano? Bueno, pero fue de esa manera, o sea, impactó su cultura, impactó por medio de una vida donde la palabra era aplicada, donde estas personas vivían el evangelio de verdad, y llegó a un punto donde el imperio, que eso es para otro tema, pero sabemos que tuvo algunas implicaciones que después perjudicaron a la iglesia, pero ese proceso de cómo la iglesia impacta al imperio fue haciendo eso mismo. Claro. Fue que la gente era cristiana. Sí, y porque no podía. Y no fueron los líderes, fue la masa. Claro, es que siempre ha sido la masa. Siempre ha sido la masa. Ese es. Nosotros vemos en la palabra de Dios al pueblo de Israel que siempre va dirigido eminentemente los mandamientos de Dios y la directriz a la masa. Los líderes son medios para producir una transformación en las masas, porque son las masas las que hacen la diferencia, no son los líderes. Entonces, los líderes que no se dedican a modelar el pensamiento de Cristo en sus fieles no están siendo fieles a su Señor, porque al final la iglesia le pertenece a Jesucristo, no le pertenece a los pastores, no le pertenece a los líderes. Entonces, los pastores de la Reforma entendieron eso claro, fueron fieles ellos en su vida personal, pero fueron fieles también transmitiendo ese mensaje, al punto, como hablamos en la ocasión anterior, que los discípulos de los puritanos, los reformados en Inglaterra y en Escocia, fueron identificados como teólogos de la calle. Eran personas que sus pastores eran tan fieles y tan dedicados en enseñarle, que abrazaron las escrituras, que las personas comunes y corrientes tenían una capacidad bíblica que se destacaba casi como si hubiesen ido a un seminario. ¿Por qué? Porque sus maestros eran persistentes en la enseñanza. No era simplemente predicar muy bien y ya, sino que era una intención de que la gente asimilara lo predicado y lo practicara. Y esos pastores supervisaban la vida de las personas. Necesitamos de nuevo producir ese tipo de hombre y mujer cuyas convicciones sean sólidas, de calidad, hacia la persona de Cristo, no hacia la persona de líderes, no hacia iglesias particulares. Así es, y es la manera como nosotros, y yo creo que muchas de las cosas, todo lo que hemos hablado, no muchas de las cosas, todo lo que hemos hablado, nos apunta a una necesidad de una nueva reforma. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo, de que la iglesia evangélica en Latinoamérica necesita de manera, y ya especificamos el término cuando decimos general, ser reformada. Ser reformada, que no estamos hablando de tener una denominación. No estamos hablando de denominación, Estamos hablando de volver a la Biblia. O sea, cuando hablamos de una iglesia que necesita ser reformada, no es que abrace la denominación X, sino que vuelva a la Biblia, que vuelva a las Escrituras, que vuelva a esos principios que fueron enarbolados en la Reforma, que no se lo inventó Martín Lutero, no se lo inventó Calvino, no se lo inventó Zwinglio, sino que fue un volver a la palabra. Ellos lo que resaltaron las verdades de las Escrituras, porque eso es muy bueno nosotros aclararlo aquí. Entonces, esa nueva reforma, la Iglesia Católica evidentemente necesita eso mismo que pasó en la lucha de los reformadores con la Iglesia Católica, eso sigue igual en un sentido.
pero la iglesia evangélica necesita también abrazar la reforma. Sí, la reforma del siglo XXI tiene que ser la reforma de la iglesia evangélica, contando que ahora tenemos otro enemigo. Los reformadores del siglo XVI tenían de frente un enemigo, un oponente, la Iglesia Católica Romana. Ahora hay una cultura secular humanista que es otro enemigo y el enemigo principal al cual la Iglesia evangélica, a través de las artes y de la economía y del consumismo, le ha dado entrada adentro a ese enemigo. Y con una lucha ancestral todavía siendo propuesta en contra de la Iglesia Católica, no se da cuenta que el humanismo secular es un enemigo mucho más diabólico y contrario al espíritu del cristianismo, y le ha dado entrada a través de una cultura moderna, postmoderna. En la mente de los fieles, sin instruirlos para oponerse y detener el avance de esa cultura humanista secular en la vida de las personas de la iglesia. Así es. Bueno, señores, ya llegamos al final. De verdad que me hubiese gustado seguir conversando con nuestro hermano Luis, pero él es parte de aquí. En cualquier otro momento ustedes lo van a ver por aquí también. Así que a ustedes continúen con la programación de Radio Eternidad. Hermano Luis, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes sigan disfrutando de la buena programación de Radio Eternidad. Haga llegar esto por las redes sociales, compártalo. Recuerde que otros necesitan también escuchar lo que usted ha escuchado. Así que nos volveremos a encontrar el próximo martes en una producción de Acción Cristiana en la radio. Pásela muy bien. Hasta aquí su espacio Acción Cristiana en la radio. Para tus preguntas y comentarios puede escribir al siguiente correo electrónico: accioncristianaradio@radioeternidad.org. accioncristianaradio@radioeternidad.org. Gracias por sintonizarnos y hasta un próximo espacio de Acción Cristiana en la radio.